En los primeros meses de intensificación de los operativos federales en el norte de México, el nombre de Omar García Harfuch comenzó a aparecer cada vez con más fuerza en los reportes internos de inteligencia. Las agencias de seguridad federales venían siguiendo desde hacía años las rutas de movilidad de uno de los personajes más escurridizos dentro del entramado criminal del cártel de Sinaloa, Aureliano Guzmán Loera, hermano de Joaquín Guzmán Loera y una figura conocida por moverse entre los laberintos naturales de la sierra sinaloense. Durante décadas, esa región montañosa había sido su escudo natural, un territorio donde los caminos se pierden entre barrancas profundas, bosques espesos y comunidades aisladas que durante generaciones han vivido bajo la influencia de distintas facciones del narcotráfico. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. Los informes de inteligencia indicaban que el guano mantenía una estructura reducida pero extremadamente leal, compuesta principalmente por hombres nacidos en esas mismas comunidades serranas. A diferencia de otras figuras del narcotráfico que preferían el lujo y la visibilidad, él había optado por un perfil mucho más reservado. Sus movimientos eran discretos, sus comunicaciones escasas y su círculo de confianza extremadamente limitado. Esa combinación había hecho que durante años lograra evadir múltiples intentos de captura. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar cuando las autoridades federales intensificaron la cooperación entre distintas dependencias de seguridad, equipos de inteligencia financiera, analistas de comunicaciones y unidades de campo empezaron a cruzar información que durante mucho tiempo había estado fragmentada. La estrategia consistía en algo más complejo que simplemente desplegar tropas en la Sierra en C. Trataba de reconstruir poco a poco el mapa de contactos, rutas de abastecimiento y refugios que sostenían la red de protección del operador criminal. De acuerdo con fuentes cercanas a la operación, la investigación tomó varios meses de trabajo silencioso. En ese periodo, los analistas detectaron patrones que antes habían pasado desapercibidos. Pequeños movimientos de vehículos en caminos rurales, comunicaciones breves que aparecían y desaparecían en lapsos específicos, y sobre todo la actividad logística necesaria para mantener oculto a un líder criminal durante largos periodos en zonas remotas. El nombre de Aureliano Guzmán Loera llevaba décadas circulando en reportes de inteligencia, a diferencia de otros integrantes de su familia que se convirtieron en figuras mediáticas del narcotráfico. Él había preferido mantener un control territorial más tradicional, basado en la protección de zonas serranas utilizadas históricamente para cultivos ilícitos y rutas de trasiego. Esa estrategia lo había mantenido relativamente alejado de los reflectores, pero no de la vigilancia constante de las autoridades. La Sierra de Sinaloa siempre ha sido un escenario complicado para cualquier operación de seguridad. Los caminos estrechos, la vegetación cerrada y la presencia de comunidades pequeñas dificultan cualquier intervención rápida. Durante años, los operativos habían enfrentado el mismo problema cuando las fuerzas federales avanzaban hacia una zona específica. La información se filtraba rápidamente y los objetivos desaparecían entre los cerros. Por esa razón, la nueva estrategia apostó por algo diferente. En lugar de desplegar grandes columnas de vehículos, se organizaron equipos pequeños, discretos y con acceso directo a información en tiempo real. El objetivo era acercarse lentamente, sin generar el ruido que tradicionalmente alertaba a las redes de vigilancia del crimen organizado. Mientras tanto, en los centros de mando se analizaban imágenes satelitales y reportes de campo que permitían reconstruir posibles refugios utilizados por el operador criminal. Algunos de esos lugares eran ranchos aislados, otros campamentos temporales que podían desmontarse en cuestión de hora. Cada indicio era revisado minuciosamente antes de autorizar cualquier movimiento en terreno. Durante semanas, los reportes indicaron que el círculo cercano del guano estaba reduciendo sus desplazamientos habituales. Algunos vehículos asociados a su estructura habían sido vistos en comunidades serranas específicas, lo que sugería que el grupo estaba concentrado en una zona relativamente delimitada. Esa información resultó clave para ajustar la estrategia. Las autoridades sabían que un operativo mal ejecutado podría terminar con el objetivo escapando nuevamente hacia regiones aún más inaccesibles.
Por eso las decisiones se tomaban con extrema cautela. El equipo coordinado por Harfuch buscaba evitar los errores del pasado, cuando intervenciones apresuradas habían permitido que objetivos de alto perfil escaparan minutos antes de que las fuerzas federales llegaran a los puntos señalados. Con el paso de los días, la operación comenzó a tomar forma. Los informes internos describían un escenario en el que varias rutas de acceso a la zona serrana estaban siendo monitoreadas discretamente. No se trataba de bloqueos visibles ni de despliegues masivos, sino de una red silenciosa de vigilancia destinada a detectar cualquier movimiento fuera de lo habitual. La clave de todo el operativo era el factor sorpresa. Las autoridades confiaban en que, si lograban acercarse lo suficiente, sin alertar a la red de vigilancia local, tendrían finalmente la oportunidad de ubicar el refugio utilizado por el hermano del antiguo líder del cártel. En los días previos al movimiento decisivo, los reportes comenzaron a coincidir en un punto específico de la sierra. Varias fuentes independientes señalaban actividad inusual en un conjunto de ranchos dispersos entre barrancas profundas. Era un lugar donde históricamente se habían establecido refugios temporales utilizados por distintos grupos criminales. El equipo de inteligencia interpretó esas señales como una posible oportunidad. Si la información era correcta, el objetivo podría encontrarse en esa zona durante un periodo limitado, antes de trasladarse nuevamente a otro punto de la sierra. Esa ventana de tiempo obligaba a actuar con precisión absoluta. Fue entonces cuando se convocó a una reunión de alto nivel para revisar todos los detalles del operativo. Los mapas se desplegaron sobre la mesa, las rutas de acceso fueron analizadas una por una y los tiempos de desplazamiento se calcularon con exactitud. Cualquier error podría significar perder nuevamente el rastro de uno de los objetivos más buscados en esa región. La orden final no se tomó de manera apresurada. Durante horas se revisaron informes adicionales, se confirmaron coordenadas y se estableció el momento exacto en el que los equipos de campo comenzarían a moverse. El plan estaba diseñado para avanzar lentamente durante la noche, utilizando caminos secundarios que rara vez aparecían en los mapas convencionales. Mientras tanto, en las comunidades cercanas la vida continuaba con aparente normalidad. Los habitantes de la sierra, acostumbrados a décadas de presencia criminal y operativos esporádicos, apenas percibían las señales de que algo inusual estaba ocurriendo. Esa calma aparente era precisamente lo que los estrategas buscaban mantener. A medida que la noche caía sobre las montañas de Sinaloa, los equipos comenzaron a desplazarse hacia los puntos establecidos. Cada grupo tenía una función específica dentro del plan general. Algunos se encargarían de vigilar rutas de escape, otros avanzarían hacia los ranchos identificados por la inteligencia. Todo debía ocurrir de manera coordinada y silenciosa. Los radios permanecían en silencio la mayor parte del tiempo. Las comunicaciones se realizaban únicamente cuando era estrictamente necesario. Cada movimiento estaba calculado para reducir al mínimo la posibilidad de ser detectados por los vigías que tradicionalmente operan en las zonas controladas por el narcotráfico. A lo lejos, las montañas se recortaban contra el cielo oscuro mientras los equipos avanzaban lentamente por brechas de tierra y senderos estrechos. Era el tipo de terreno donde cualquier error podía retrasar la operación durante horas. Pero también era el escenario donde finalmente se definiría uno de los operativos más importantes de esa estrategia de seguridad. En algún punto de esa vasta extensión de la sierra, el hombre que durante años había logrado mantenerse oculto continuaba confiando en el mismo sistema de refugios y rutas que le había permitido evadir a las autoridades. Lo que aún no sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, la red de inteligencia había logrado acercarse más que nunca a su ubicación. Con el paso de las horas, el operativo fue tomando una dimensión aún más delicada. Los equipos que se desplazaban por los caminos serranos avanzaban con extrema cautela, conscientes de que en cualquier punto podían encontrarse con vigías o con miembros armados de la estructura que protegía a Aureliano Guzmán. Lo era durante décadas. La sierra había funcionado como una fortaleza natural para quienes conocían cada vereda, cada barranca y cada punto desde donde era posible observar los movimientos de extraños que intentaran acercarse. En el centro de mando, los responsables del operativo seguían cada reporte con atención. Entre ellos se encontraba el equipo coordinado por Omar García Harfuch, quien desde meses atrás había insistido en que la clave de cualquier operación en esa región
sería la paciencia. Las capturas importantes no se lograrían mediante despliegues apresurados, sino mediante una combinación de inteligencia, seguimiento y movimientos discretos. Los informes que llegaban desde el terreno confirmaban que los grupos de vigilancia instalados en distintos puntos de la sierra estaban detectando actividad mínima en las rutas principales. Aquello parecía indicar que el círculo cercano del objetivo no había percibido la presencia de las autoridades. Esa señal fue interpretada como un indicio positivo. El factor sorpresa seguía intacto. Mientras tanto, los agentes que avanzaban por los senderos más estrechos comenzaron a identificar rastros recientes de movimiento humano. Huellas frescas en la tierra húmeda, restos de fogatas apagadas pocas horas antes y vehículos ocultos entre árboles confirmaban que la zona estaba siendo utilizada como punto de descanso por un grupo relativamente reducido. Ese tipo de señales resultaba fundamental para los analistas. En operaciones anteriores, muchas veces se había llegado a campamentos abandonados o a refugios que habían sido evacuados minutos antes de la llegada de las fuerzas federales. Esta vez, sin embargo, los indicios sugerían que la presencia en el lugar era reciente y posiblemente activa. La sierra comenzaba a envolverlo todo en un silencio denso. En ese tipo de terreno, los sonidos se amplifican de manera extraña: el crujido de una rama, el ruido distante de un motor o incluso el eco de una conversación pueden viajar entre las barrancas durante varios minutos. Por esa razón, cada movimiento era ejecutado con una precisión casi milimétrica. A lo largo de los años, el nombre de Aureliano Guzmán Loera había sido asociado con ese mismo tipo de escenarios. Desde joven, había aprendido a moverse entre las montañas con una facilidad que pocos podían igualar. Esa familiaridad con la geografía había sido uno de los factores que le permitió mantenerse durante tanto tiempo fuera del alcance de las autoridades. Dentro de la estructura histórica del Cártel de Sinaloa, el guano había mantenido un papel distinto al de otros miembros de la familia. Mientras algunos líderes se enfocaban en operaciones internacionales o en la expansión de rutas, él conservó una influencia particular en las zonas serranas, donde durante décadas se desarrollaron actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de drogas ilícitas. Esa diferencia también se reflejaba en su estilo de vida. Los reportes indicaban que evitaba las ciudades grandes, prefería los refugios rurales y confiaba en un círculo muy pequeño de colaboradores. Para los analistas de inteligencia, ese patrón era una espada de doble filo, lo hacía difícil de localizar, pero también significaba que cualquier movimiento dentro de su red podía volverse más visible cuando era detectado. Horas después de iniciado el despliegue, uno de los equipos de vigilancia reportó luces débiles provenientes de un rancho situado en una pequeña planicie entre cerros. Desde la distancia, el lugar parecía abandonado, pero el resplandor intermitente de una lámpara indicaba que alguien se encontraba dentro. El reporte fue transmitido de inmediato al centro de mando. Durante varios minutos se revisaron las coordenadas, se compararon con los mapas de inteligencia y se evaluó si aquel punto coincidía con alguno de los refugios previamente identificados. La respuesta fue inquietante en sí. Se trataba de uno de los lugares que meses atrás había sido señalado como posible punto de descanso para el grupo que protegía el objetivo. A partir de ese momento, el ritmo de la operación cambió. Los equipos que se encontraban más cerca recibieron instrucciones de acercarse lentamente, evitando cualquier acción que pudiera alertar a quienes estuvieran en el interior del rancho. La prioridad era confirmar la presencia del objetivo antes de realizar cualquier intervención directa. El acercamiento tomó más tiempo del previsto. El terreno irregular obligaba a avanzar con pasos medidos, bordeando barrancas y zonas de vegetación espesa. Desde ciertos ángulos era posible observar la estructura del rancho en una casa principal de paredes desgastadas, un pequeño cobertizo y varios vehículos estacionados bajo árboles altos. La presencia de esos vehículos llamó particularmente la atención de los analistas. Las matrículas coincidían parcialmente con algunos registros obtenidos en investigaciones previas. Aunque no era una confirmación absoluta, aumentaba considerablemente la probabilidad de que el grupo buscado estuviera realmente en ese lugar. En ese momento crítico, la comunicación entre los equipos se volvió aún más cuidadosa. Los mensajes se reducían a frases cortas, transmitidas en códigos previamente acordados. Nadie quería arriesgarse a que una transmisión prolongada pudiera ser interceptada o detectada por radios utilizados en la zona. Mientras tanto, dentro del rancho la actividad parecía mínima. Una figura cruzó brevemente frente a una ventana iluminada
y desapareció nuevamente en la oscuridad del interior. Los agentes que observaban desde la distancia intercambiaron miradas silenciosas. Aquel movimiento confirmaba que el lugar estaba ocupado. Las horas avanzaban lentamente mientras el cerco discreto comenzaba a cerrarse alrededor del punto identificado. Otros equipos se posicionaban en caminos cercanos para evitar posibles rutas de escape. Todo debía realizarse con una coordinación precisa, evitando cualquier señal que pudiera delatar la presencia de las autoridades. El aire frío de la madrugada comenzaba a descender por las montañas, cuando finalmente se recibió la confirmación que todos esperaban. Una fuente de inteligencia que llevaba semanas proporcionando información clave logró validar que el hombre que se encontraba en ese rancho correspondía al perfil físico de Aureliano Guzmán Loera. La noticia recorrió rápidamente el centro de mando. Después de tantos meses de seguimiento, la posibilidad de tener finalmente ubicado al hermano de Joaquín Guzmán Loera se convertía en una realidad tangible. Sin embargo, aún quedaba la parte más delicada de toda la operación: asegurar el lugar sin que el objetivo lograra escapar entre las montañas. Las decisiones comenzaron a tomarse con rapidez. Los equipos más cercanos recibieron la orden de prepararse para la fase final del operativo. Cada grupo conocía su posición y su función dentro del plan. Algunos avanzarían hacia el rancho, otros mantendrían vigilancia sobre los caminos secundarios. Desde la distancia, el lugar seguía envuelto en una aparente calma. Las luces continuaban encendidas dentro de la casa principal y no se observaban movimientos apresurados. Todo indicaba que quienes estaban en el interior no habían detectado aún el cerco que comenzaba a formarse en silencio. En el centro de mando, los responsables del operativo sabían que los siguientes minutos serían determinantes. En ese tipo de escenarios, cualquier retraso o error podía permitir que el objetivo desapareciera nuevamente entre los cerros, iniciando otra larga búsqueda que podría extenderse durante años. Pero esta vez la estrategia parecía haber funcionado. La paciencia, la inteligencia acumulada durante meses y el avance silencioso por la sierra estaban convergiendo en un momento decisivo. Los equipos en terreno comenzaron a moverse hacia sus posiciones finales mientras la madrugada avanzaba lentamente sobre las montañas de Sinaloa. La madrugada avanzaba lentamente sobre las montañas cuando el momento decisivo comenzó a acercarse. El cerco alrededor del rancho ya estaba prácticamente establecido y los equipos desplegados en la sierra aguardaban las últimas instrucciones. En el centro de mando, los reportes confirmaban que el objetivo seguía dentro de la propiedad, mientras los analistas repasaban cada detalle del plan para evitar cualquier error en los minutos finales. Durán Chiao, la figura de Aureliano Guzmán Loera, había sido una presencia constante en los informes de inteligencia relacionados con las operaciones históricas del cártel de Sinaloa. Su nombre aparecía vinculado a zonas serranas, a redes de protección locales y a la influencia que su familia había construido durante décadas en esa región. Sin embargo, pese a esa presencia constante en los reportes, pocas veces las autoridades habían logrado acercarse tanto a su ubicación real. El equipo coordinado por Omar García Harfuch sabía que la fase final del operativo debía ejecutarse con rapidez y precisión. En las montañas, la distancia entre el éxito y el fracaso puede medirse en minutos. Un ruido inesperado, una llamada telefónica o un vigía atento podían desatar una cadena de eventos que terminaría con el objetivo desapareciendo, nuevamente entre barrancas y caminos ocultos. Los agentes desplegados alrededor del rancho comenzaron a ajustar sus posiciones. Algunos se ubicaron en los senderos que descendían hacia pequeños arroyos, rutas que históricamente habían servido como vías de escape hacia zonas aún más remotas. Otros avanzaron lentamente por la parte trasera de la propiedad, utilizando la vegetación como cobertura natural. Desde el punto de observación principal, se seguía vigilando la casa. La luz tenue que se filtraba por una de las ventanas seguía encendida, lo que indicaba que al menos una persona permanecía despierta en el interior. Los vehículos estacionados bajo los árboles continuaban inmóviles, cubiertos parcialmente por ramas que parecían colocadas deliberadamente para ocultarlos. En ese momento, las autoridades sabían que el tiempo jugaba a su favor, pero también en su contra. Si el grupo dentro del rancho decidía trasladarse antes del amanecer, toda la operación correría el riesgo de diluirse nuevamente en la inmensidad de la sierra. La orden final llegó poco antes de que el cielo comenzara a aclararse levemente en el horizonte. Los equipos más cercanos iniciaron el avance hacia la propiedad.
moviéndose con rapidez pero manteniendo la discreción que había caracterizado toda la operación. Cada paso estaba calculado para reducir cualquier posibilidad de alerta prematura. El silencio del lugar era profundo. Apenas se escuchaba el viento moviendo las hojas de los árboles y el lejano murmullo de agua descendiendo por una barranca cercana. Ese ambiente de quietud contrastaba con la tensión acumulada entre los agentes que avanzaban hacia el punto central del operativo. A medida que se acercaban, la estructura del rancho se volvía más clara. La casa principal mostraba señales de uso reciente de herramientas apoyadas contra una pared, huellas de neumáticos frescas en la tierra y cajas de suministros cerca del cobertizo. Todo indicaba que el lugar funcionaba como refugio temporal para un pequeño grupo. Uno de los agentes hizo una señal breve con la mano, indicando que el perímetro inmediato estaba asegurado. En cuestión de segundos, los equipos ocuparon las posiciones acordadas previamente. El plan había funcionado hasta ese momento. El cerco estaba cerrado sin haber provocado señales evidentes de alarma. Dentro del rancho, las personas presentes parecían no haber detectado todavía la presencia de las autoridades. Esa situación permitió que la fase final se ejecutara de manera rápida. Los agentes se aproximaron a la entrada principal mientras otros vigilaban las ventanas laterales. Cuando finalmente se dio la indicación para intervenir, el movimiento fue rápido y coordinado. La puerta fue abierta y los agentes ingresaron al interior del inmueble, encontrando a varias personas sorprendidas por la irrupción repentina. La escena ocurrió en cuestión de segundos, rompiendo el silencio que durante horas había dominado el lugar. En medio de ese momento de tensión, los agentes lograron identificar al hombre que coincidía con las características físicas del objetivo. Las comparaciones con las fotografías de inteligencia y los datos recopilados durante meses confirmaron rápidamente que se trataba de Aureliano Guzmán Loera. Para los responsables del operativo, aquel instante representaba la culminación de un trabajo largo y complejo. Durante años, el hermano de Joaquín Guzmán Loera había logrado mantenerse oculto en los territorios que conocía desde joven. Sin embargo, la combinación de inteligencia acumulada, vigilancia discreta y una estrategia cuidadosamente ejecutada había permitido finalmente localizarlo en uno de sus refugios serranos. Mientras se aseguraba el lugar, los equipos continuaron revisando cada rincón de la propiedad para confirmar que no hubiera otras personas ocultas o rutas de escape inmediatas. Los vehículos estacionados fueron inspeccionados y el área circundante fue asegurada para evitar cualquier intento de acercamiento desde comunidades cercanas. El amanecer comenzaba a iluminar las montañas cuando los primeros reportes oficiales confirmaban que la operación había concluido sin incidentes mayores. Los agentes en terreno transmitieron la información al centro de mando, donde la noticia fue recibida como un resultado significativo dentro de la estrategia de seguridad que se venía desarrollando desde meses atrás. Para las autoridades federales, la localización y captura de un operador histórico dentro de la estructura del cártel representaba un golpe relevante en términos simbólicos y operativos. Durante décadas, los nombres asociados a esa organización criminal habían construido una reputación de poder y resistencia frente a las instituciones del Estado. Sin embargo, más allá del impacto inmediato, los analistas sabían que las consecuencias de aquel operativo comenzarían a sentirse con el paso del tiempo. Dentro del mundo del narcotráfico, cada movimiento de ese tipo genera reacomodos internos, disputas por territorios y nuevas dinámicas de poder. En las comunidades serranas cercanas, la noticia empezó a circular lentamente entre los habitantes. Como suele ocurrir en esas regiones, los rumores viajaban de casa en casa antes de que cualquier confirmación oficial apareciera en los medios de comunicación. Mientras tanto, los equipos federales iniciaban el traslado del detenido fuera de la zona montañosa. El mismo terreno que durante años había servido como refugio natural se convertía ahora en el escenario de salida de uno de los personajes más conocidos dentro de esa historia criminal. El operativo concluía así. Después de meses de trabajo silencioso, la sierra volvía poco a poco a su calma habitual, con los caminos de tierra nuevamente vacíos, y las montañas envueltas en el mismo silencio que durante décadas había protegido a quienes conocían cada uno de sus secretos.